El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, querida comunidad de Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Encarnación, queridos hermanos y hermanas, es para mí un motivo de gran alegría y de acción de gracias poder celebrar esta solemnidad de Nuestra Señora del Carmen en este monasterio. En primer lugar, para dar gracias a Dios nuestro Señor, para dar gracias a esta comunidad por sus oraciones, en este día en que, pues también se recuerda de una manera especial a quienes han sufrido, a quienes sufrimos las consecuencias de la pandemia que tenemos encima. Damos gracias al Señor porque nos ayuda, porque nos acompaña, porque está a nuestro lado. Y lo hacemos con Santa María, nuestra Madre. En esta fiesta hemos escuchado en la palabra de Dios el testamento de Jesús, donde nos da a su Madre Santísima. Representados nosotros en el evangelista Juan, en el discípulo amado, Jesús se dirige a él, pero antes le dice a su madre y la llama mujer. Hay otra escena en el Evangelio de Juan en que también se dirige a María Jesús como mujer. Y nos recuerda a la primera mujer, a Eva, porque María es la nueva Eva. Y el que venció en un árbol, el demonio, fue en un árbol vencido. Y en el primer árbol está la primera Eva. Y como dicen los padres de la Iglesia, la desobediencia de Eva fue desatada, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. María es la nueva mujer. María es la que está junto al nuevo Adán. Y Jesús se dirige a ella con esa palabra, con ese término. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y hemos escuchado en el texto, en la traducción en las que se nos ha proclamado. Hay otras traducciones que como algo suyo, y es que María es inseparable del misterio de Cristo. No podemos amar a Cristo, no podemos amar a Dios sin acudir a Nuestra Señora. La Virgen nos lleva a Cristo siempre. Y la locura por el amor de Cristo tiene siempre a María como camino. Luego nosotros también no solo la recibimos en nuestra casa, sino que es algo nuestro, forma parte del misterio cristiano. Ella es, decía San Juan Pablo II, lo que debe ser la Iglesia. Y en este día, con esta advocación, bajo cuyo patrocinio se pone la orden de hombres y mujeres de la mar, que acuden a ella como
estrella de la mañana, que acuden a ella como guía, que acuden a ella como protectora. En este día en que también los moribundos acuden a aquella que nos lleva a Cristo para llevarles en esa travesía última y definitiva, de manera serena, al encuentro definitivo con Dios. Nosotros hacemos memoria de Santa María. María es lo que debe ser la Iglesia, lo que debemos ser cada uno de nosotros. Y en este día en que en esta advocación vinculada al Carmelo se ha proclamado esa lectura del Antiguo Testamento, donde Elías reivindica como lema y señal de su existencia y de su misión el nombre de Dios, olvidado por el pueblo de Israel. Nosotros también en estas circunstancias y en estos momentos difíciles hemos de reivindicar a Dios mismo. Hay un olvido de Dios. Nosotros también vivimos una paganía, una secularización que ha hecho casi de Dios un sin papeles en la sociedad. Nosotros también vivimos en un ambiente en que Dios está ocultado de manera consciente y en la vida de muchos creyentes queda como solapado en un ambiente difícil y queda solo relegado al ámbito de la intimidad y de la privacidad, como si no fuera legítimo, como si no fuera necesario proclamar la gloria de Dios a corazón abierto, en medio de los corazones, en medio de las familias, en medio del trabajo, en medio de la sociedad y de las ocupaciones por donde se desarrolla la vida de los seres humanos. Hemos escondido a Dios también con nuestra pasividad. Hemos metido a Dios en el reducto reducido, valga la redundancia, de la intimidad de nuestra conciencia. Y necesitamos, como Elías, proclamar la primacía de Dios. Y en estos momentos duros, en que vemos nuestra debilidad, no solo personal, sino colectiva, que ante una enfermedad realmente mortal, nos vemos impotentes y nos vemos necesitados y nos vemos sin esa solución que creíamos tener siempre a primera mano en esta sociedad tecnificada, donde parece que todo es posible a la omnipotencia humana y a los avances de la ciencia y del hombre, nos percatamos de que somos limitados, de que somos dependientes, de que somos necesitados, de que somos dependientes de Dios y de los demás. Y ahí surgen muchas preguntas. Las preguntas no solo por medios de vida, las preguntas no solo por las soluciones logísticas, sanitarias o de estrategias de organización humana, sino también las grandes preguntas del hombre. La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por la vida y por la muerte, la pregunta por el sufrimiento de los justos, la pregunta difíciles en la vida del hombre, para las que solo Dios tiene respuesta, para las que solo Dios es la respuesta. Y la fe aflora en muchas personas ante la inquietud, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la pérdida de los seres queridos en las circunstancias tan dolorosas como nos acompaña. ¿Por qué esto, Señor? ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es la plenitud a la que estamos llamados? Y la respuesta es Dios. Por eso este es un tiempo no solo de dificultad, sino también de vuelta a Dios, también de proclamar como Elías, con la ayuda de Santa María, la primacía de Dios en nuestra vida. Y la primacía de Dios, que es la que sustenta la entrega en el Carmelo, en estas mujeres. La primacía de Dios, que es la opción fundamental de su vida, pero no por un pietismo, un sentimentalismo pasajero, sino porque Dios es lo primero. Y cuando en la estructura de nuestra vida personal o colectiva a Dios lo colocamos en el primer lugar, todo lo demás encaja en la existencia humana. Ahora, cuando relegamos a Dios, todo se descompone. En este día de la Virgen Santísima del Carmen, en este día en que nosotros también nos unimos a aquella mujer que en el Evangelio le sale al paso a Jesús y le dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús dice: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen,
Porque eso es el fundamento de la vida de Santa María, poner la primacía de Dios. Aquí está la esclava del Señor y relega todos sus planes, relega todo lo que en su existencia era previsible, lo relega ante el querer y la voluntad de Dios. Y por eso ella es la Madre de Dios. Porque ella concibió a Cristo, nos dicen los padres, antes por la fe en su corazón, por la obediencia de la fe, por una esperanza que ve cumplida en esa promesa de Dios y que ella resume las esperanzas del pueblo de Israel y de la humanidad entera. Por eso es esperanza nuestra. Porque ella es la que ha amado como nadie, porque libre del pecado, su amor es pleno, es completo, es lo que Dios hubiera querido desde el comienzo de la creación en plenitud, en una criatura suya que está liberada del pecado en previsión de los méritos de Cristo. En ella es donde se da el amor puro, primero y ejemplo del amor a Dios y del culto debido. Por eso Dios inhabita y ahí entra el camino de la oración, ahí entra el trato y el diálogo con Dios, en ese, como decía la Santa Madre, hablar de amor con quien sabemos nos ama. Y ahí acudimos a la poderosa intercesión de San José para que nos enseñe caminos de oración. Luego, miremos hoy a María. Hagamos lo que Dios nos pide, vivamos los mandamientos con generosidad, no como un cumplimiento, no como una obediencia cuartelera, sino con un amor apasionado a Dios que está en el centro y debe estar en el centro de nuestra vida. Es lo que nos enseña María. Luego, en este día del Carmelo, en que también vivimos esta devoción del escapulario, fijémonos sobre todo en revestirnos de Cristo. San Pablo nos dice así: hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Pues ese revestimiento, con ese primer hábito, que es el de la vestidura blanca bautismal, que esta vestidura sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna, se dijo a nuestros padres, pero a nosotros sin que nos enteráramos en aquel momento, en el momento de nuestro bautismo. Que Santa María la Inmaculada, que Santa María la Virgen, que Santa María la Asunta a los cielos y partícipe de la gloria de Dios de manera plena de la resurrección de su Hijo, nos ayude e interceda por nosotros y, como le dice el pueblo cristiano, nos haga dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amemos a Santa María, tengámosla como algo nuestro, vivamos una profunda devoción a María, que nos ha sido dada como Madre intercesora. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel momento la recibió en su casa. Recibamos a María, que nuestra devoción no sea un sentimentalismo estéril y pasajero, sino un amor filial y continuo.